estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. 9 millones de kilómetros cuadrados, esa es la extensión del desierto más grande del mundo, el Sahara. En él habitan tribus que están envueltas en leyenda, como los míticos Tuareg, los guardianes del desierto, que acompañaban las caravanas de sal desde Centro África hasta el norte del continente. Las tribus que a día de hoy todavía habitan en el Sáhara nos hablan de los Yenún, de seres fantásticos que habitan en el desierto y aparecen por la noche para confundir a las personas. El Sáhara ha sido cuna de 1000 leyendas y cuna también de la expansión del Islam. A partir del siglo VIII, los árabes llegan a la península ibérica atravesando el Sáhara y crean la fascinante cultura de Al-Ándalus, que en los siglos VIII, IX y X acaparó lo que se conoció como la época dorada del Islam, con una ciencia única. De aquella época nos quedan todavía joyas que podemos visitar y podemos ver, como la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada, uno de los palacios más fabulosos del mundo. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, El Embrujo del Sáhara. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. Un océano de arena y tierra, una tierra yerma, 9 millones de kilómetros cuadrados para ser exacto. Eso es, y así es, el desierto del Sáhara. Una tierra envuelta en 1001 leyendas, una tierra que es cuna de algunas de las etnias, de algunas de las culturas más míticas del mundo, como los famosos Tuareg, los hombres azules que eran capaces de llevar la sal desde Mali, atravesando todo el desierto hasta el norte de África. Les llamaban los hombres azules porque sus túnicas, que eran de color azul teñidas de índigo, les impregnaban la piel también de color azul y esto hacía que sudaran mucho menos. Una tierra llena de magia y misterio, donde habitan los Yenún, los genios que por las noches salen de sus escondites para confundir a los hombres. Y de ese desierto del Sáhara y el desierto arábigo que es su continuación, sale en el siglo VII y VIII toda una tropa, toda una legión de hombres que con la espada al cinto fueron también hablando de una nueva religión, el Islam. Y es ahí, en el siglo VIII, cuando el Islam llega también a la península ibérica y por primera vez en la historia se habla de Al-Ándalus, la España musulmana, un lugar en el que cristianos, musulmanes y judíos convivieron durante siglos en paz. Y es curioso, porque allí se creó una sociedad justo cuando Europa estaba en lo que se conoce como la época oscura, una época medieval, feudal, donde condes, nobles y la iglesia hacían que el conocimiento estuviera vedado. Pues justo ahí, justo en Al-Ándalus, en el siglo VIII, se crea una nueva luz de la ciencia. En su capital, Córdoba, se diseña por primera vez en la historia una máquina para volar. Lo hizo Infarnás y es más, voló. Dicen que entre 20 y 30 segundos. Luego el pobre se partió las piernas y andó cojo toda la vida. Pero fue el primer hombre en la historia que voló. Creó una ala delta con un armazón de madera fina, con paños de seda y plumas de águila. Allí en Córdoba, Averroes y Maimónides
dos de los mejores médicos del mundo en ese momento, crearon la clasificación que a día de hoy sigue existiendo en los hospitales modernos, separando a los enfermos en función de qué penuria tenían, si estaban afectados de los pulmones, si tenían un traumatismo, si tenían un problema cerebral. Una ciudad que tuvo alcantarillado y alumbrado público, algo que no se vio en Europa hasta 1000 años después. Una época que nos dejó joyas arquitectónicas que se pueden visitar, que se pueden ver a día de hoy, como fue esa mezquita de Córdoba, mandada a construir por el mismísimo Abderramán, descendiente directo del profeta Mahoma. Todavía hoy, envuelta en la catedral, están las 1000 columnas que hizo para su mezquita, incluso hasta el Minrab, el lugar que señala a la Meca, aunque en este caso señala al norte, no a la Meca, puede ser a día de hoy todavía contemplado. Joyas como la Alhambra en Granada, que significa la roja, un castillo, un palacio que es único en el mundo. Las partes de afuera del castillo son de adobe, se conserva a día de hoy perfectamente, y la parte interior, los famosos palacios nazaríes, con su joya en mármol, la del patio de los leones, la arquitectura, la artesanía en mármol más exquisita del planeta. Parece la entrada a un mundo de hadas. Y si vamos más al sur, ciudades como Fez, ciudades como Marrakech. Fez, por ejemplo, un auténtico laberinto de más de 9000 calles, una ciudad que se ha quedado en la Edad Media. Los barrios siguen dividiéndose en función de los artesanos que hay ahí. En unos sitios, por ejemplo, tiñen la lana, en otros lugares trabajan el cuero, en otra parte están los que trabajan el cobre, otros la madera. Y es muy curioso, porque así fue esa sociedad hace 1200 años. La artesanía y el comercio hicieron que fueran tremendamente ricas en contra de una Europa medieval que vivía enrocada en sí misma. Ciudades como Marrakech, auténtica puerta al desierto. Por allí entraba el oro del río Congo. Llegaba hasta Marrakech y luego desde Marrakech subía al norte de África y se distribuía por toda Europa. Fue una sociedad de conocimiento, de intercambios, una sociedad en la que las tres religiones pudieron convivir en paz. Y es muy curioso porque el final de toda esta cultura que nace y surge en el desierto es en principio también por el oscurantismo islámico. Fueron los almohades los que terminan, los que acaban con la ciudad de Madinat al-Zara, la nueva capital que construyó Abderramán III. Y en la otra parte del mundo, en lo que era Bagdad e Isfahán, los selúcidas, igual integristas islámicos, acabaron con la ciencia más asombrosa de la época. El desierto, un lugar mágico. Dice la frase de los tuareg: cuando estés solo en el desierto, no digas que silencio, di no oigo. El lugar, el sitio que utilizaron todos los profetas y eremitas para poder hablar con Dios. Un Sáhara que amo, ya que he estado en él infinidad de veces, he podido hacer muchas expediciones por el Sáhara, y la verdad que la sencillez de sus gentes, de las tribus que siguen viviendo ahí, que viven del ganado, de las cabras, de los camellos, intercambiando su carne por otros productos, es una sencillez que es capaz todavía de iluminar nuestra alma, porque aunque no sean ricos, como me decían allí en Argelia, tienen la mayor riqueza del mundo, una riqueza que no se puede comprar, una riqueza que se llama libertad.
Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa, otro podcast de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y ya tenemos aquí un numeral en Twitter, porque aquí somos una familia, la familia del misterio. Y ese numeral es Misterio Caracol. Y ahí podéis poner qué opináis. ¿Os gustaría ir al desierto del Sáhara a conocer sus culturas ancestrales? ¿Por qué es un lugar tan mágico y que evoca tal cantidad de leyendas? ¿Sabéis qué hago? Viajes de autor. Finales de abril, comienzos de mayo del próximo año haré un viaje de autor entre España y Marruecos, conociendo las joyas de Al-Ándalus como es la Mezquita de Córdoba, la Alhambra de Granada, ciudades imperiales como son Marrakech o Fez, y durmiendo en medio del desierto del Sáhara en jaimas de lujo en el mar de dunas del Chevi. Un viaje que evoca las leyendas de las mil y una noches. Toda la información de ese viaje lo tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, también para los oyentes que en este momento sintonizan la señal en vivo de Caracol Radio y para las personas que disfrutan de este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio, hoy hablando sobre la magia, los enigmas, el misterio de ese infinito mar de arena que es el desierto del Sahara. Si yo te pregunto por el desierto del Sáhara, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? En jeans, Juanje. Los jeans, sí. Los genios, sí. Perfecto. Los genios que son de diferentes formas. Pienso en Aladín, pienso en las mil y una noches, pero pienso en los jeans, en esos genios. Los jinn o jinas, sí, aparecen incluso en el Corán. En fin, señores, y para este programa hemos grabado una tertulia con diferentes expertos que han estado en el Sáhara, como Esteban Cruz o Manuel Fernández Muñoz. Y toda esta tertulia arranca así. Hubo una época dorada del Islam, el siglo VIII, IX y X, donde de repente la luz del mundo, toda la ciencia y la cultura del mundo se concentraron en tres ciudades, en Córdoba, en Bagdad e Isfahán. Fue la famosa época oscura de la Edad Media, cuando en Europa el oscurantismo se adueñó de absolutamente todo. En estas tres ciudades que les comento, la cultura del mundo floreció. Y toda esta historia es muy curiosa, porque son culturas que vienen del desierto, desde el desierto arábico hasta el desierto del Sáhara, las que gracias a la expansión del Islam hacen una expansión del conocimiento, del misticismo y de la ciencia que no ha tenido parangón en la historia. Y en el podcast de hoy, que tenemos aquí varios invitados de lujo, pues lo que queremos hacer es hablaros de esa época y de historias y leyendas también del desierto, del Sáhara, del desierto arábigo. Y siempre que hablo de esto recuerdo un proverbio tuareg que dice que cuando estés solo por la noche en el desierto, no digas que silencio, di no oigo. Y este proverbio tuareg se puede aplicar perfectamente a eso. Desde siempre los místicos hablaron que el desierto era el teléfono que se utilizaba para hablar con Dios. Allí al desierto se fue Jesucristo también para ponerse en contacto con su Padre. Y en fin, hoy tenemos un montón de invitados, yo tremendamente feliz porque tenemos otra vez aquí a Manuel Fernández Muñoz. Hace poco hicimos un podcast con él que yo creo que ya en YouTube solamente está sobre las 200.000 reproducciones, que es autor también de un libro que se llama Sufismo desde el corazón. Repito, un libro que se llama Sufismo desde el corazón. Aquí en América Latina lo podéis conseguir muy fácil a través de Amazon. Manuel, tremendamente feliz de tenerte otra vez aquí en Noche de Misterio en Caracol Radio. Pues soy yo el honrado y tremendamente dichoso de que me hayas invitado.
Vamos a pasar una tertulia increíble hablando de mística, hablando de las arenas del desierto, de los misteriosos hombres y mujeres que vagan por esas dunas, y creo que va a ser una noche especialmente mágica, me da la sensación. Hablar de los beduinos, hablar de los tuareg, hablar de los bereberes y hablar de esa expansión cultural que tuvieron y que dejaron joyas en España, como es por ejemplo la Mezquita de Córdoba o la Alhambra en Granada. Y tenemos también aquí esta noche al señor Esteban Cruz Niño, escritor, antropólogo, historiador, presentador de televisión, que además estuviste también hace un tiempo haciendo un viaje por Marruecos. Esteban Cruz, amigo, compañero, ¿cómo estás? Juan Jesús, muchas gracias por invitarme aquí a Noche de Misterio. Para mí es un placer estar contigo. Yo creo, igual que Manuel, va a ser una noche mágica, llena de historias increíbles. El desierto del Sahara o Sáhara, como quieran decirle, es un lugar increíble en donde hay ciudades perdidas, hay lugares que todavía no comprendemos, hay señales escritas en piedras, dibujos que todavía nos llevan a otro mundo, a un mundo antiguo, de civilizaciones que ni siquiera podemos entender ni imaginar, pero cuyas huellas quedaron allí. Incluso tecnología que tal vez viene de otros espacios más lejanos del nuestro que cercanos. Muchísimas gracias, amigo. Bueno, pues hay que empezar diciendo, a ver, el desierto del Sáhara tiene 9 millones de kilómetros cuadrados. Hay 300 tribus bereberes. El mundo bereber empieza en el Sáhara, lo que fue el Sáhara español, hoy día la parte sur de Marruecos, y termina, para ser exacto, en un lugar que es el oasis de Siwa, en Egipto, que ahí hablan un idioma que es el siwi. Los pueblos bereberes, para que me entienda todo el mundo, y esto es muy sencillo, cuando los romanos llegan hace 2000 años al norte de África y conquistan el norte de África, hay un punto ya en el que se van a meter en el desierto y dicen: al desierto básicamente va a ir tu prima, ya no me meto ahí a pelear por miles de kilómetros de arena, ¿vale? Y entonces hicieron una cosa que fue el famoso limes o frontera, y todo lo que había al sur le llamaban berber, que significa bárbaro. Ahí estaban los pueblos originarios de toda esta zona, los pueblos bereberes, repito, 300 tribus que tenían un idioma común que era el tamasig, y luego de ese idioma, como igual que de nuestro latín desciende el español, el italiano, el portugués, el francés, el rumano, pues de ese tamasig, que era esa lengua común hace miles de años, descienden un montón de idiomas. Por ejemplo, los tuareg del norte hablan tamahak y los del sur hablan tamashek. Entonces, bueno, básicamente para que la gente entienda eso. Y es un mundo que nos recuerda en cierta medida y nos evoca los famosos cuentos de las mil y una noches, las famosas leyendas de la Alhambra de Washington Irving. Es un mundo donde se mezcla no solo ese conocimiento, esa ciencia y ese esplendor que yo he dicho durante esos 3 siglos, sino un montón también de historias místicas que nos va a comentar ahora Manuel Fernández. Hay que decir que el desierto del Sáhara se desertiza, se empieza a desertizar seriamente hace 7000 años. Y lo primero que sucede ahí cuando se desertiza hace 7000 años es que las orillas del río Nilo dejan de ser pantanos donde la gente moría muy fácil por culpa de la malaria, y surge una civilización, como dice el claim de la Oficina de Turismo de Egipto, el país donde todo comenzó. Surge una civilización gracias a los rayos del sol, a Ra, y gracias a las aguas del Nilo, que para los antiguos egipcios eran las lágrimas de la diosa Isis. Cuando se conjuntó el agua, las crecidas del Nilo, que traían un limo, un barro muy rico en nutrientes a las orillas del Nilo, y esos rayos de Ra, pues aparece una civilización fabulosa que es Egipto, y el mundo cambió. Hay que decir, la palabra Sáhara para los árabes significa desierto, en bereber significa tierra dura, en tamasig. Entonces surge esta civilización en el desierto, y luego es así. Obvio, como era el granero del mundo, que yo era tan rico, pues fue crucial que los romanos lo conquistaran para poder tener un imperio, darle de comer a todo el mundo. Pero creo que esto es el principio. Lo de Egipto es el principio, luego Egipto cae en declive, como todos sabemos, y luego en el siglo VI y siglo VII,
la expansión del Islam y entonces llegan las tribus árabes y todo esto cambia. Pero otra vez vuelven a ser el centro de la cultura, la civilización. Manuel Fernández, Esteban Cruz, ¿cómo veis este proceso del Sáhara? Que en el fondo es una tierra que dice uno, pues es que esto no sirve para nada, pero que dio origen a la cultura egipcia y luego dio origen al renacer de la ciencia cuando estamos hablando de la época oscura de la Edad Media en Europa. Manuel, si quieres. Pues mira, yo quiero contarte, porque es cierto que es la cuna de la civilización mediterránea, pero también de la espiritualidad mediterránea, y que tú bien, como decíamos al principio, bien comentabas, es que el desierto es el lugar donde se forjan quizás los sueños que llevamos en nuestro interior. Creo que no me equivoco si digo que el desierto es un espejo donde podemos mirar esos sueños. Y yo tengo una anécdota. Yo, fíjate, me he recorrido el mundo en muchísimas ocasiones, he visitado muchísimos países como tú. Pero yo nunca había pisado el desierto hasta el año 2000 y fue precisamente, me ha resultado curioso cuando lo has comentado, yo llegué al desierto, al oasis de Siwa y empecé a bajar y lo que te encuentras es con el desierto negro, un desierto pedregoso de arena y de piedras, de rocas oscuras. Y después ese paisaje cambia drásticamente y se convierte en el desierto blanco. Y allí eso es un lugar donde no sabes si te has perdido o te has encontrado. Démonos cuenta que, como tú también referías, el desierto es el lugar donde Jesús fue a pasar 40 días y 40 noches a ser tentado por el diablo, a vencerse a sí mismo, pero también donde Israel, el pueblo que sale de Egipto, está durante 40 años vagando por el desierto hasta que entra en la tierra prometida. Y esto es una alegoría, porque el número 40, tanto en un caso, en el de Jesús, como en el del pueblo de Israel, es un número mágico que significa un cambio sustancial en el espíritu del ser humano. Es decir, que lo que te están diciendo tanto un relato, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es que el desierto te cambia y hasta que no cambies, no vas a poder entrar en esa tierra prometida o no te vas a poder hacer hijo de Dios. Y yo recuerdo que allí pasamos una noche y mis compañeros de acampada hicieron una fogata y yo sentí la necesidad de subirme a una duna porque el desierto te llama. Y si tienes el valor de contestar, ahí va a pasar algo. Ahí va a pasar algo absolutamente mágico. Y allí arriba de esa duna recuerdo que veía un cielo como no he visto en mi vida, límpido, lleno de estrellas, pero esas estrellas estaban allá afuera y estaban aquí dentro, estaban dentro de mí también, ¿sabes? Había un silencio tan atronador que podía oír mis pensamientos y hay un momento en el que esos pensamientos se desvanecieron y lo único que quedó fue el silencio. Y ahí, en ese silencio, si tienes suerte, si estás preparado, es quizás donde puedes escuchar esa voz que te susurra algo al oído, que tantas veces ha susurrado a otros hombres como a Jesús, como a Moisés, como al profeta Muhammad, que también en el desierto, en Jabal Nur, en la montaña de la luz, tuvo aquella primera revelación coránica donde Allah le cantó los versos del Corán a través del ángel Gabriel. Entonces, el desierto es un sitio absolutamente mágico, donde, como dije al principio, quiero repetir, es el espejo de nuestros sueños. Qué importante es lo que has dicho. Fíjate que has hablado del oasis de Siwa. Es el único sitio arqueológico de Egipto que no conozco. Pero eso el año que viene, si Dios quiere, va a pasar a la historia. Y el año que viene me voy a Siwa, seguro, sí o sí. Siwa es tan importante porque allí estaba el oráculo de Amun-Ra. Los sacerdotes entraban en trance y hacían que Amun-Ra le hablase a la gente. Y uno de los personajes más ilustres que pasó por allí fue Alejandro Magno, donde Amun-Ra le dijo además que sí era merecedor de ser faraón de Egipto. Eso que has comentado a nivel filosófico, a nivel espiritual, la famosa travesía del desierto, ser capaz de atravesar el desierto, como había que atravesar el desierto para llegar hasta Siwa,
Es algo que se da en la antigüedad en diferentes culturas, ¿no? Y es curioso cómo los egipcios tenían su oráculo ahí en Sigua. Y yo he estado en el desierto del Sáhara muchísimas veces, me encanta. Y lo que ha dicho Manuel, la manía esta que tiene uno de subirse a una duna, poder ver las estrellas, escuchar el silencio, que es maravilloso. Yo en el viaje que voy a hacer el año que viene, en el mes de abril y mayo, abril y mayo, sí lo he dicho bien, en los meses de abril y mayo, voy a ir al mar de dunas de Erchevi, al sur del Sáhara. Y haré igual, me subiré a las dunas con la gente que vaya conmigo, intentaremos ver ese cielo estrellado maravilloso y cada uno que escuche sus pensamientos. Y eso es magnífico, porque no solamente pasaba en Egipto para hablar con Amun-Ra, sino que luego te das cuenta que lo han utilizado los místicos y los ascetas absolutamente durante toda la historia. Y eso me parece mágico. Esteban Cruz, tú estuviste en el mar de dunas de Erchevi en Marruecos, ¿o no llegaste hasta allí? Sí, claro que estuve allí y concuerdo con Manuel. Hay un momento en el que uno siente la conexión con el universo, ¿no? Hay diferentes personas que han tenido experiencias místicas. Casi todos los grandes místicos del mundo han tenido un encuentro consigo mismos en el desierto. Recuerdo una frase muy bonita que tenían los marroquíes en esta zona, que te decían: cuando ves la noche estrellada, llena de luceros, del fuego de las estrellas, sobre el firmamento oscuro, eres el universo que se contempla a sí mismo. Y es muy bonita esa frase, porque realmente nosotros somos parte del cosmos y lo que estamos viendo es al universo en el que vivimos. Somos el cosmos que tiene conciencia de sí mismo, y es muy bonito lo que dicen ellos. Pero recuerdo, Juan Jesús, cuando yo era estudiante de la universidad, estudiaba antropología, y recuerdo muchísimo a mi profesor. Luego me gradué, hablé con él y me contaba algo que yo nunca había escuchado del desierto, y era que él había ido en los años 60, cuando Gaddafi gobernaba o cuando estaban allá gobernando en Libia, que es la parte central, digamos, una parte central del desierto del Sahara, y él me dijo que había estado en una extraña excavación que casi nadie recuerda, y es la excavación de lo que fue la ciudad de Garama, en lo que hoy es Germa. Y según la historiografía contemporánea y la arqueología contemporánea, el desierto del Sahara estuvo habitado por unas civilizaciones que hoy se consideran casi perdidas, que son los famosísimos y enigmáticos garamantes. Los garamantes fue una civilización anterior a la egipcia, anterior a romanos y a los griegos, y se dice que ellos vivieron ahí durante mucho tiempo, los garamantes, que incluso construyeron en la parte inferior del desierto una gran cantidad de túneles de donde sacaban agua del desierto, agua en cantidades gigantescas. Y todavía cuando uno recorre Marruecos y cuando uno recorre sobre todo esta zona de Marruecos al sur, ves estos huecos gigantes milenarios en donde están todavía, y los guías te dicen, es que es impresionante observarlo, verlo. De aquí todavía sale agua debajo del desierto del Sahara. Hubo una civilización que además, en lengua, y esto es demente, en lengua bereber, garamante significa ciudades. Ciudades hoy perdidas, muchas veces enterradas, otras veces se construyeron ciudades encima de estas, pero realmente el desierto del Sahara es un lugar lleno de misterio. Efectivamente, y es que el lugar del Sáhara tuvo una población tremenda y un montón de ciudades y de culturas que se desarrollan ahí hasta hace 7.000 años que empieza seriamente la desertización. Continuamos con Noche de Misterio. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y nos estaba hablando Esteban Cruz Niño sobre las antiguas culturas del Sáhara, sobre cómo un profesor suyo estuvo haciendo excavaciones al sur de Libia, en la ciudad de Garama, donde había inmensos campos de regadío, de agricultura, pero todo esto desapareció, como os he dicho antes, a partir de el 5000 antes de Cristo. Y nuestra tertulia continúa así. Fíjate que justo antes de arrancar el podcast
no he tenido tiempo de leer bien la noticia arqueológica, en Níger, en pleno desierto del Sáhara, acaba de aparecer restos de una civilización de hace 10.000 años. Han aparecido un montón de esqueletos y está claro, como dice Esteban, que tenían sistemas de regadío, que el desierto en esa época no era un desierto, y esto es algo maravilloso, ¿no? Y cómo ha sido este desierto del Sáhara y el desierto arábigo un foco de cultura así realmente tan fascinante. Quiero decir, los romanos llamaron a las tribus que había al sur de su frontera, los llamaron berber, que significa bárbaro. Sin embargo, ellos a sí mismos se llamaban Masig, que significa hombre libre. Yo creo que de esas 300 tribus, obvio, la más famosa de todas es los Tuareg, los famosos hombres azules, porque llevaban unas túnicas que estaban impregnadas de índigo. Y el índigo lo que hacía es, al pegarse a la piel, les impedía transpirar, o sea, hacía que sudaran menos para poder mantener el agua. Hay que decir, de esos restos de civilizaciones antiguas en el Sáhara, nos quedan algunas cosas muy enigmáticas. Bumeranes de piedra que todos miran hacia el Pacífico, nos quedan moscas también, una serie de moscas, y en el sur de Argelia, círculos concéntricos que para los antiguos Tuareg y bueno, los actuales, ellos dicen, yo he estado en esa zona, en el Tassili, ellos dicen que eran las tumbas de antiguos gigantes. No ha habido excavación arqueológica alguna y no sabemos realmente qué son esos círculos concéntricos ni nada de lo que nos quedó ahí. ¿Queréis comentar algo, chicos? Juan, algo muy interesante sobre lo que han estado hablando tanto Manuel como Esteban, y sobre todo esa última referencia que tú hiciste a ese hallazgo en Níger, fue en específico en el desierto de Teneré. Uno de los investigadores que lideró este tipo de pesquisas de expertos en el área fue Paul Sereno de la Universidad de Chicago, Juanje, y en efecto encontraron más de 200 enterramientos con herramientas de piedra, artefactos que demostrarían no solamente una concepción, un asentamiento de una civilización avanzada que databa de hace casi 10.000 años, Juanje, una noticia que realmente nos obliga a reescribir todo lo que sabemos y pensamos sobre el desierto. Es brutal porque en el desierto del Sáhara, fíjate si pasan cosas extrañas. En 1926, era un aventurero, Byron Kunde Prutok, llegó hasta Tamanrasset, al sur de Argelia, y descubrió la tumba de la princesa Tininam. Y esto es muy curioso porque la princesa Tininam para los Tuareg fue su primera reina, y además ellos dicen que descienden todos de la princesa Tininam y además de su hermana Takamat. Y para ellos la princesa Tininam venía de la Atlántida, de una tierra que estaba situada al oeste, donde había una isla en la que hombres y dioses vivieron juntos. Esto lo recoge, repito, Byron Kunde Prutok en 1926. Entonces es curioso cómo todo este tipo de personajes que llega hasta allí encuentran leyendas, historias que nos conectan incluso con los antiguos atlantes. ¿Queréis comentar algo, chicos? Sí, recordemos que cuando Platón hace referencia a la Atlántida, lo que está haciendo es relatar el viaje de un héroe, Sorón, cuando llega a Egipto. Y a mí siempre me ha llamado mucho la atención la conversación que Sorón tiene con los sacerdotes egipcios. Hay un momento en el que los sacerdotes, para probarlo, le dicen, bueno, ¿cuántos desastres recordáis vosotros, los griegos? Y Sorón le dice, uno, especialmente uno, que supongo que se refería cuando explotó el volcán de Santorini, de Cira. En ese momento el sacerdote egipcio lo mira, sonríe y dice, ay, vosotros los griegos sois como niños porque no tenéis memoria. Antes de ese cataclismo ha habido millones de cataclismos anteriores que han destrozado civilizaciones todavía más antiguas. Así que vosotros, el problema que tenéis es que no tenéis ancianos
en vuestra comunidad, refiriéndose a que no tienen todavía esa memoria de esas civilizaciones que ellos sí contaban con ellas, ellos sí sabían que habían existido. Desafortunadamente, quizás con la caída de Egipto y con el derrumbe, la desolación de la biblioteca de Alejandría, también nosotros hemos perdido esa memoria y seguimos siendo como niños buscando unos padres espirituales que nos digan, o incluso huellas, algún tesoro escondido debajo de la tierra que nos revele de dónde venimos y quizás hacia dónde vamos. Eso que decía Manuel me parece magnífico, porque es curioso cómo el tema de la Atlántida se relaciona, por un lado, con la cultura antigua egipcia, cuando va allí Solón el sabio y habla con los sacerdotes de Sais y le hablan de esta tierra que era la Atlántida, que en las leyendas egipcias queda como el Amená, la tierra de los antepasados, y cómo Byron Kunde Protok llega en 1926 a Tamanrasset, se encuentra en la tumba de la princesa Tininan y le cuentan la misma historia. Es que esto me parece fascinante. Es como si hubiera llegado un conocimiento oculto que se queda en los pueblos bereberes y en el antiguo Egipto, y que luego el Islam en el siglo VII y VIII es capaz de resucitar y hacer que esto llegue a Europa a través incluso de lo que fue Al-Ándalus, que ahora vamos a hablar de eso. Esteban Cruz, amigo, ¿querías comentar algo? Sí, Juanje, cuando escuchaba todas estas historias de la Atlántida, recuerdo una vez que estuve en Marruecos y me decían en ese momento, y las pude ver, que hay un tipo de dunas que ellos llaman las dunas de las estrellas o las dunas estelares. Son unas estructuras muy grandes, muy grandes. Parecen incluso montañas gigantes. Están en la mitad del desierto. Algunas pueden tener 200, 300 metros. ¿Se forman en otros lugares del mundo? No. ¿Se forman en otros mundos? Sí, las hemos encontrado en Marte, por ejemplo. Se cree que existen otras de esas dunas estelares en otros lugares del universo, seguramente. Se ven gigantescas y lo que cuentan las personas allí es que son ciudades que quedaron cubiertas por las arenas y que por eso esas construcciones allá se ven gigantescas. Esas dunas de las estrellas o esas dunas estelares muy pocas se han estudiado, muy pocas se han analizado. Incluso en los últimos años, algunos antropólogos, investigadores, especialmente ingleses, han ido y utilizado radares especiales. Hay un señor que fue por allá, Charlie Bristow, de la Universidad de Birkbeck, y él puso unos radares hace poco allí. Esos radares fueron hacia abajo en esas grandes dunas antiguas y él dice que efectivamente puede que tengan un centro sólido. Que sea que, no sé, una piedra y ahí llega toda la arena y se acumula, es probable. Capaz abajo está una base alienígena, no tengo ni idea, pero existen, están allí. Busquen dunas de las estrellas o dunas estelares en Ekshebit, allá en Marruecos hay unas muy famosas, pero son gigantescas, las pueden ver, Juanje seguro ya las ha conocido también, o los viajeros las ven, son dunas gigantes y no se sabe qué hay en el centro. Habría que, imagínense, sacar toneladas y toneladas de arena para ver qué hay en el fondo. Capaz ahí hay un sarcófago y una pirámide perdida o simplemente es una roca, no tengo ni idea, pero eso es lo bonito que tiene el desierto. No, es que es muy loco, porque por ejemplo, cuando vas a Archevi, repito, en el viaje que voy a hacer el año que viene vamos a ir, obvio, vamos a dormir en jaimas de lujo con aire acondicionado y baño privado, no es una cosa así terrible. Pero es verdad, porque a mí lo que me impactó de Archevi, yo que he hecho mucho desierto en Argelia y en Egipto, es que tú llegas a Mersuga y en Mersuga todo es como normal, o sea, vale, pues polvoriento porque es el desierto y tal, y de repente empieza ese mar de dunas, que además en el viaje del año próximo lo vamos a atravesar en 4x4, y es una locura porque algunas son altísimas, pero altísimas es que es muy dificultoso andar por ellas. Entonces no había escuchado nunca esa teoría de que haya algo ahí enterrado, pero tampoco me extrañaría, porque ten en cuenta que la esfinge de Giza, por ejemplo, en 30 años se tapa hasta el cuello si no la estás barriendo todos los días, que es lo que hacen. O sea que realmente esas arenas engullen absolutamente todo. Vamos a empezar a meternos un poco en mística y misterios del desierto. Yo una de las cosas que escuché en el desierto, bueno, ahí en el desierto he escuchado varias frases que me impactaron. Un señor tuareg en el sur de Argelia, cuando yo era reportero de televisión y no paraba de viajar, ahora lo hago gracias a Dios a mi agencia de viajes,
me dijo una frase que me impactó. Me dijo, la casa es la tumba del que vive. Como diciendo, hay que viajar si quieres realmente vivir. Y luego, bueno, pues una de las cosas que más me ha impactado allí, y de esto me gustaría saber la opinión de Manuel, es el famoso mektub o maktub, que significa en árabe lo que está escrito, como si Dios en esa tierra de frontera se expresase a través de la causalidad. Para ello no existe la casualidad, sino Dios te abre caminos a través de la casualidad. Por eso esto de ir al desierto y que te pase algo casual y tal es como encontrar o enfrentar tu propio destino. ¿Qué es lo que dice el mundo islámico que tú también conoces, Manuel, sobre esto del maktub, lo que está escrito? Pues es una frase muy famosa y muy recurrente. Yo siempre la he traducido como Allah todo lo dispone. Y eso es quizás una afrenta a nuestro libre albedrío, pero puede que no. Puede ser que sencillamente el tiempo que nosotros pensamos que es pasado, presente y futuro no exista y que lo único que hay es un presente continuo en todo momento y en todos lados. Esto es hablar del tiempo, hablar del decreto de Allah, hablar de todo esto es adentrarnos ya en lo más granado de la mística islámica, es adentrarnos ya a hablar de los hijos del desierto, de los hijos de las dunas, aquellos que voluntariamente salieron de las ciudades para volverse locos. Y aquí hay una palabra que también se relaciona con maktub, que es majnun, que esto significa el loco, aquel que ha perdido la razón, pero no es un loco cualquiera. Dice la mística islámica que estos majnun lo que han hecho ha sido llegar al trono de Allah y que en el momento de bajar no bajaron del todo, se quedaron con un pie arriba y con otro pie aquí abajo, así que están viviendo entre dos realidades. Cuando tú te encuentras con un majnun de estos en la calle, en Marruecos hay muchísimos, hay infinidad de ellos, porque en Marruecos está lleno de mística islámica llamada sufismo. Lo que te vas a dar cuenta es que la gente suele apartarse de ellos, los suele temer, porque ellos son capaces de mirar en tu interior y ver lo que escondes. Y a veces el que piensa que es valiente delante de estos majnun recuerda que realmente es un cobarde. El que piensa que es generoso delante de estos majnun se da cuenta de que no lo es, que es un tacaño. Es decir, que la presencia de estos santos está revelando lo que hay en tu interior. Hay muchísimas historias de estos santos. Hay una que a mí me resulta bastante cercana, y es que un joven buscando la cercanía con Allah se llegó a uno de estos pobres loquitos y le dijo: quiero que me des una práctica espiritual para volverme loco como tú. Y él le dijo: no puedes volverte loco si antes no te has negado a ti mismo. Y el chico se quedó pensando, perplejo: ¿qué es eso de negarme a mí mismo? ¿Qué es eso de no saber quién soy? Cuentan que este chico se encerró durante 7 años en una cueva y que cuando salió de allí, él se alimentaba solamente con 7 aceitunas al día. Cuando salió de allí, salió totalmente descompuesto, totalmente demacrado. Pero todas las personas que lo veían en él una luz absolutamente radiante. Y quien hablaba con él, quien lo conocía y hablaba con él, no lo reconocían. Él se había metido dentro de un capullo y había salido en forma de mariposa. Cuando se encontró de nuevo con este loco, ambos se reconocieron, se abrazaron y cuentan que se fundieron. Ese abrazo es cuando Allah se reconoció a Allah. Qué bueno, como si el soplo divino realmente pudiera llegar al hombre con ese tipo de experiencias en el desierto. Y me parece maravilloso porque además en ese desierto hay seres
que son los Yenum, que son los genios. Y esos Yenum y esos genios, eso es una historia muy curiosa. Quiero la opinión de Manuel también, pues porque él tiene bueno, tú tomaste incluso la sajada dentro del Islam. Entonces, quiero que me des esa versión, porque yo he escuchado varias. De una parte que son envidiosos y son malos, luego hay otros que son buenos. Hay historias en Marruecos súper locas, porque hay un tipo de Yenum que son los vampiros Akiriko. Hay algunos que secuestraban a la gente y entonces había que hacerles ofrendas, por ejemplo, en los montes Yagur y en el monte Rat, cerca de Fez. Pero tú hablas con los marroquíes a día de hoy, para ellos los Yenún es una cosa que existe, pero sin tonterías. O sea, ¿existe o existe? La Isha Kandisha, por ejemplo, que dice que es una mujer que lleva una falda, pero que tiene pies de cabra. Entonces lo ves porque va caminando por el desierto, pero si te fijas en los pies, deja unas huellas de cabra. Y eso está en el desierto y es parte de esa mística islámica o sufí, ¿o no? ¿O estamos hablando de tradiciones puramente bereberes? Bueno, Manuel Fernández acaba de coger el Corán, con lo cual me lo va a responder tremendamente bien, por favor. Pues sí, efectivamente, es que los jinns forman parte del acervo cultural árabe y islámico, sobre todo. Cogía, como bien decías, el Corán, porque no recordaba si era la sura 72 o 73 la que específicamente te habla de los genios. Y para la tradición árabe, los genios son unos seres creados de un fuego sin humo. Recordemos que para la tradición árabe los hombres estamos creados de arcilla, los ángeles de la luz pura de Allah, pero los jinn están hechos de un fuego sin humo. Y dice esta sura del Corán que hay un momento en el que el profeta Muhammad tiene el encargo de Allah de ir a decirle a los jinn que se conviertan en musulmanes, a recitarles el Corán. Y esta sura concretamente te habla precisamente de lo que le pasó al profeta Muhammad estando allí, recitándole a los jinns el Corán. Dice esta sura que aunque él se había hecho acompañar, el profeta Muhammad se había hecho acompañar de otro de sus compañeros, el compañero no pudo ver nada, pero en cuanto que entró al lugar donde poblaban los jinns, sintió que los pelos del cuerpo se le erizaban. Es decir, que no los vio, pero los sintió. Y el profeta empezó a hablar con el vacío, empezaba a hablar hacia un lado, empezaba a hablar hacia el otro, empezaba a recitar el Corán hacia un lado, y decía que él podía ver a los jinn abalanzándose unos sobre otros para ver qué es lo que estaba diciendo, y algunos de ellos se quedaron encandilados con la recitación del Corán y se hicieron musulmanes. Entonces dice el Corán que dentro de los jinns hay algunos que son musulmanes, hay algunos que son cristianos, hay algunos que son descreídos, y es a estos descreídos a los que hay que temer, porque estos descreídos, al no tener ninguna norma moral, se van a convertir en otra cosa, en los ifrit, es decir, en esos seres diabólicos, demoníacos, que también dentro de la cultura islámica se les llama sayatines o sayatín, es decir, hijos del diablo, diablos, y son estos los que los tuareg tienen que tener tratos con ellos en los desiertos, porque ellos suelen poblar el desierto, suelen ser los guardianes de oasis, tienen bastante gusto por esquivar, por perder a las personas en el desierto, a las caravanas de camellos que van cruzando el Sáhara, sobre todo desde Argelia hasta Marruecos. Recordemos que los tuareg algunos suelen vivir todavía de ese comercio de camellos entre Argelia y Marruecos, y si los tuareg no se portan bien con estos jinn que cuidan estos oasis, pues ellos son capaces de perderlos, de extraviarlos. Date cuenta que en el desierto lo que hay a veces que lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es arriba, lo que nosotros llamamos espejismos, y ellos juegan mucho con esto. Entonces a los jinn hay que tenerlos contentos, o al menos ser amigable con ellos. Hay muchas leyendas de jinn en Marruecos,
Una de ellas, yo recuerdo que me encantó, me la contó un viejo amigo. Dice que en un momento dado, en una mezquita abandonada, semi-abandonada, donde arribaban muy pocas personas a hacer la oración, de repente empezaron, de la noche a la mañana, empezaron a oír ruidos dentro de las habitaciones. Dicen que los zapatos de las personas que entraban desaparecían, que a veces los libros del Corán salían volando, cruzaban la habitación. Y entonces llamaron a un sheikh. Un sheikh es un sabio sufí, es decir, es un santo musulmán. Un santo vertido en la mística, curtido en la mística, para ver qué es lo que estaba pasando allí. Y él enseguida, solamente entrar en la mezquita, vio un jinn. Y habló con él, dijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás haciendo estas cosas? ¿Por qué estás tirando el Corán? ¿Por qué le estás quitando los zapatos a la gente? ¿Por qué estás haciendo todo este revuelo? Y el jinn le dijo, porque quiero hacerme musulmán, pero no sé cómo hacerlo, porque nadie me escucha. Por eso me enfado y tiro el Corán, se lo tiro a la cabeza para ver si me pueden escuchar. Les quito los zapatos porque necesito hacerme musulmán. En ese momento el sheikh se echó a reír, le dijo todo lo que tenía que hacer para hacerse musulmán. El jinn se hizo musulmán y a día de hoy es el guardián de esa mezquita, y hay de aquel que falte al respeto a la mezquita estando él allí. Entonces son historias para mí son muy románticas, pero que dejan entrever una realidad que, no nos equivoquemos, a día de hoy esto es el pan cotidiano que podemos vivir en los países musulmanes. Los países musulmanes, al igual que cuando viajamos a Irlanda, los leprechaun en Irlanda forman parte del acervo cultural de esa isla y de la tradición celta. Los jinn forman parte del acervo cultural de la cultura islámica y árabe en general. Y como te decía, hay buenos, malos, musulmanes. Se los puede reconocer, dicen, porque los jinns, hay hombres, mujeres, bueno, quiero decir, hay masculinos, femeninos, se los puede reconocer, ellos pueden tomar cualquier forma, pero dicen que a veces suele reconocérselos porque toman el cuerpo de personas bajitas con los pies muy grandes, o personas altas con los pies muy pequeños. Y hay una tradición dentro de la cultura árabe que dice que cuando entres en una mezquita y estés sentado enfrente de una persona muy bajita, si se esconde los pies, ten cuidado. Igual que si se esconde los pies una persona con la chilaba, una persona muy alta, si se esconde los pies, ten cuidado. Puedes estar enfrente de un jinn que no tiene por qué ser malo, como digo, en absoluto, todo lo contrario. Pero aquí estás hablando de un ser de otra realidad. Seres de otra realidad que se manifiestan en esta, y es curiosísimo porque para el mundo, sobre todo el mundo del desierto y el mundo árabe, tanto el mundo vedú como el mundo bereber, son total y absolutamente reales. Recuerdo algunas noches cuando yo estaba en Argelia, los tuareg que iban conmigo ponían 4 piedras rodeando el campamento y les hacían también símbolos y tal, y es para que no fastidien los jinn por la noche. O sea, para ellos es completa y absolutamente real. Es real, hace parte de su cultura, hace parte de su forma de ver el mundo. Juanje, yo recuerdo una asistente a uno de los eventos que hicimos hace tiempos aquí en el centro de Bogotá, quien vive en Emiratos Árabes Unidos. Un abrazo para ella. Sí, es verdad, un saludo si lo está escuchando esto. Y ella recuerdo que nos comentaba, me comentaba a mí en específico, que en alguna oportunidad vio una extraña luz en el cielo allá en este país, y dentro de la cultura, dentro del contexto de estas personas y de sus creencias, no era un avistamiento de un ovni, sino era un jinn. Sí, claro. No, es un tema curiosísimo. Y luego también, muy curioso, los amuletos. Los amuletos que siempre tienen que ser de plata para que por la noche reflejen el brillo de las estrellas o de la luna. Y, por ejemplo, los que llevan los tuareg, los anillos, son figuras geométricos que hay en la mezquita de Tombuctú. Porque para ellos la mezquita de Tombuctú es muy, muy sagrada. Entonces, cuando los jinn ven eso, no son capaces de entrar a intentar confundirte y tal. Son historias que son muy bonitas, ¿no? En el norte de África, que el año que viene, si Dios quiere, volveré a vivir. Continuamos con Noche de Misterio.
Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y os estábamos hablando de los Jinas o Yenum, los Jin, los habitantes mágicos del desierto que desde otra dimensión aparecen en nuestro mundo para atormentar a los habitantes de las arenas. Y nuestra entrevista continúa así. Me recuerda muchísimo en el fondo a los famosos elementales, como tú estabas hablando de la cultura celta, de los leprechaun, de los duendes en Irlanda y todo esto, y me parece magnífico porque, por ejemplo, mira, eso lo vamos a ver en el viaje, en Tinguir pararemos en un sitio de artesanía bereber de plata, que yo me pienso comprar un anillo, porque los amuletos que se utilizan contra los Yenum por la noche, los que utilizan los Tuareg, como la cruz de Agadez, que es pues una figura antropomorfa en plata, que es tan antigua que ni siquiera se sabe, está claro el origen, tienen que ser los amuletos de plata, anillos o tablarat se llaman, uno de ellos es la cruz de Agadez, porque por la noche lo único que refleja la luz de las estrellas es la plata. Y es efectivamente, lo estamos señalando aquí Manuel y yo, que llevamos anillos de plata porque yo soy muy supersticioso. Entonces ahora en este viaje a Marruecos compraré. Fíjate que este año cuando estuve en Tinguir me dijo, no tengo los amuletos de plata, los tengo todos vendiéndose en Marrakech. Entonces tenía alfombras pero no tenían amuletos de plata. El año que viene, como tengo el teléfono, seguro que compraré, porque es muy mágico, muy místico. Las mujeres bereberes, las ancianas todavía lo tienen, van con la cara tatuada precisamente para ahuyentar a estos Yenum. Es un tema completamente mágico. Alejandro Bernal quería comentar algo y luego Esteban Cruz, que lleva un rato callado. Juanje, hay algo muy interesante establecido por el imán Maturidi, un exégeta del siglo IX, sobre la relación entre los hombres y los jinas, los yenum. Decía este sabio dentro del Islam que una relación, un contacto entre un hombre y uno de estos genios podría traer dependencia psicológica de los enemigos, suscitar en este caso ansiedad de el poder acceder a una especie de dones de la magia que podía otorgar un genio a una persona, a un ser humano como cualquiera de nosotros. Decía el imán Maturidi que esto se producía porque lo que hacían las personas que buscaban los favores de los genios era intentar una forma de idolatría, una forma de politeísmo que no agradaba a Alá, así que por ende era recomendable no establecer ningún tipo de relación con estos genios, Juanje. Es muy curioso, ¿no? Y los hay buenos, los hay malos. Manuel y luego Esteban, que está levantando el dedito. Pues me gustaría leeros la Sura 114, que es una sura de protección que tiene el Sagrado Corán, y es precisamente contra los genios. Bueno, es contra algunas cosas más. Lo voy a leer en árabe y después la traducimos si quieres. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi waswisu fi sudurin nas, y minal jinn nati wan nas. Y traducido dice, me refugio en el Señor de los hombres, el Rey de los hombres, el Dios de los hombres, del mal, del susurro que se esconde, es decir, de las que soplan en los nudos, de los que hacen el mal de ojo, de ese que susurra en los pechos de los hombres, es decir, del diablo, y de ese mal que existe entre los genios y entre los hombres. Y cuando vayas a Marruecos, te vas a encontrar, Juanje, y a todos los que te acompañen, te vas a encontrar esta sura y la anterior, la 113 y la 114, bordadas en letras de oro o de plata, doradas o plateadas, en las puertas de cualquier comercio, de cualquier casa, porque son las suras de protección que cada musulmán, entre los que me incluyo, rezamos cada día al menos una vez, o incluso tenemos en las puertas de nuestras casas, de nuestros negocios. Yo recuerdo que antes de ser musulmán, caminando por Túnez, entré a la tienda de un señor, vi estas suras de protección, yo todavía no sabía leer árabe, y fui a tocarlas, y el hombre me dijo, no, por favor, dice, llévate si quieres a mi mujer y a mi hija, pero eso no me lo toques, porque eso es sagrado, y si tú tocas eso, puede pasar una desgracia en mi casa mayor que tú te cases con mi hija o incluso que te cases con mi mujer. Fíjate hasta qué punto está arraigado el temor a los jinn o el respeto a los jinn dentro de la cultura árabe islámica.
No, es tremendo cómo es algo actual, como esos amuletos, esas suras que nos ha dicho Manuel para protegernos de esos seres. Esteban Cruz, amigo, ¿qué opinas del mundo de los Yenún? Tú que también has estado en Marruecos. Sí, Juan Jesús, les voy a contar lo que me pasó que fue asombroso con este asunto de los Yenum, de estos seres espirituales que bien uno podría asumir que son muy similares a lo que llamaríamos seres elementales, ¿no? Porque muchos viven en el desierto, algunos puntos del desierto son llamados puntos de donde viven ellos en ciudades, ¿no? Porque ellos viven en sus propias ciudades, viven en sus cavernas, ¿no? Hay diferentes tipos de Yenun y de Jin. Hay unos que son muy grandes, gigantes, colosales, otros son pequeños, como duendes. Algunos le podríamos decir que son, algunos hacen, digamos, bromas a las personas. Otros pueden incluso, sobre todo a los que son artistas, inspirarlos. Recuerdo muchísimo que se decía que los Yenun o los Jins a veces se acercaban a los poetas porque les gustaban las frases de los poetas o les gustaban las oraciones de los poetas. Que el poeta, donde hay artistas, hay Jins, más o menos me decían en su momento. Donde alguien empieza a hacer arte, llegan ellos porque les gusta mucho. No son ni buenos ni malos, algunos pueden ser muy buenos y ayudar a la gente y otros pueden incluso tener envidia a los seres humanos. Y lo que viví que realmente me impresionó es en la Medina de Fez. Fez es una ciudad muy bonita, es patrimonio de la humanidad, seguramente irán con Juanje, muchos de ustedes a conocerla, y en el centro de Fez, que además, escuchen muy bien, es uno de los lugares peatonales más grandes del mundo. Allá me decían, aquí es donde más caminos puedes caminar sin encontrarte un camión, puedes caminar sin que se te vaya encima una camioneta gigante. Aquí no, la autopista es para las personas. Entonces yo recuerdo caminar por los comercios de Fez, que pasas de ver unos coloridos impresionantes, desde las sandalias hasta más adelante las especias, los olores, y recuerdo haber entrado en un local chiquito, pequeño, en donde un señor estaba allí al lado y de repente tomaban agua caliente, agua para las esquinas del local. Y entonces yo decía, pero ¿por qué están lanzando agua caliente hirviendo contra las esquinas del local? En este lugar vive un jin. Aquí vive un jin en este lugar y entonces tenemos que echar esa agua caliente para que el jin se vaya, porque es invisible y solo se ven los viernes, solo se pueden ver los viernes. Entonces aquí se nos metió un jin, está viviendo un jin aquí en este local, nos está escondiendo las cosas. Entonces el señor cogía, hervía agua y en las 4 esquinas echaba agua hirviendo y decía, es que quiero que se vaya porque me esconde las cosas. Entonces yo decía, pero esto es muy demente, o sea, para mí era demente, pero era bonito porque se vive tanto esa idea de que existen estos seres invisibles que están viviendo ahí juntos, ¿no? Entonces quería contar eso que me pasó en Fez, que es una ciudad hermosa que seguramente conocerán con Juanje. Sí, tengo que decir, ahora que has metido a Fez, vamos a ver. Este programa que se va a llamar El Embrujo del Sáhara y tal, hay un momento en el que, en el que la cultura que nace del desierto se expande con la expansión del Islam y llega hasta España y se crea el famoso Al-Ándalus, que todavía ni siquiera sabemos el significado de Al-Ándalus, hay muchas teorías, pero ni siquiera lo sabemos. En el año 711 después de Cristo, Tarik y Musa, 2 generales, llegan hasta la península ibérica y en 10 años la península ibérica es conquistada por los musulmanes. Y entonces se dan esos 3 siglos que he dicho de esplendor del Islam con la capital en Córdoba. De ese mundo nos quedan varias cosas que son maravillosas, de las que ahora vamos a hablar, como la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba y, por ejemplo, una ciudad que es una ciudad imperial. En el viaje se van a ver 2, se va a ver Fez y se va a ver Marrakech. Fez es increíble, porque Fez es como si una ciudad se hubiera quedado en la Edad Media, en esa Edad Media de esplendor. Ojo con esto. Lo que decía Esteban, Fez son 9.000 calles, me habéis escuchado bien, 9.000 calles que solo puedes acceder de forma peatonal. No puede entrar un carro, no puede entrar nada. ¿Vale? Lo más, un burro, un mulo, eso sí, pero ya. Entonces es una locura porque es el mayor laberinto que yo he visto en mi vida, patrimonio de la UNESCO, y allí queda la Universidad de Al-Qarawiyyin, que es del año 859, de esa época de esplendor del Islam, que vamos a ir a verla, y es la universidad actual
que desde hace más tiempo sigue dando clase de forma ininterrumpida. Ojo con esto. Desde el año 859 después de Cristo. La universidad es espectacular, ¿vale? Y entonces Fez es la leche y se ha quedado en la Edad Media. ¿Por qué? Porque tú vas a un barrio de Fez y es el de los curtidores, el de los que hacen las pieles. Vas a otro barrio de Fez y están los plateros. Vas a otro barrio de Fez y están los que tiñen la lana y los tejidos. Vas a otro barrio y están los que esculpen el estaño y tal, historia, y hacen bandejas. ¿Por qué y cómo se mantuvo esa sociedad de Al-Ándalus, que ahora os hablo un poquito y quiero que hablemos todos y tal? Muy sencillo, porque la Europa medieval era una sociedad feudal que se basaba en el poder de un señor feudal y la gente trabajaba la tierra, y la expansión del Islam se da en función del comercio, de una sociedad comercial, y entonces eso hace que se genere mucho dinero, y ese comercio da un intercambio no solo de materiales y de artesanía, que lo de Fez, repito, es lo más loco que he visto en mi vida. Por ejemplo, la cerámica de Fez, que es única en el mundo, es increíble, no es barata, pero es una cosa increíble. Y ese intercambio comercial lleva per se también un intercambio de ideas y demás, que es lo que hace que esto sea tremendamente rico, ¿vale? Ya que Esteban ha comentado todo el tema de Fez, y bueno, la madrasa de Fez es una auténtica maravilla, la escuela coránica, la universidad, o sea, y es realmente una sociedad medieval, bueno, una sociedad y una ciudad en la que o entras con guía o no sales, ¿vale? Quizás ahora con lo del GPS lo mismo puede salir, pero es una cosa, yo no he visto una cosa igual en mi vida. Bueno, yo soy de una zona del sur de España, mi pueblo es un Fez en pequeñito, ¿vale? Guajar Faragüit, para ser exacto, que se llama mi pueblo. Tengo que ir el año que viene, por cierto, también. Entonces, igual que es el Albaicín en Granada, que viene de Rabat Albayacín, que significa el barrio de los halconeros, porque había mucha cetrería. Entonces, lo que digo, Fez nos queda de esto, y luego de ese Al-Ándalus y de esa explosión de cultura, en España creo que quedan dos cosas muy claras, que es Córdoba, Sevilla y Granada. En este viaje se va a ver Córdoba y Granada. Pero Córdoba tiene algo muy importante, y de lo que quiero preguntarle a Manuel. Mezquita de Córdoba, que yo creo que es algo único en el mundo, porque luego los cristianos respetaron la mezquita se va agrandando desde que la hace Abderramán, si mal no recuerdo fue en el siglo VIII o siglo IX, juraría, empieza a hacer la Abderramán en el siglo IX, y a día de hoy tiene 1000 columnas, Almanzor es el que acaba de darle el esplendor que tiene, y luego la catedral que rodea a la mezquita, que tiene más de 1000 columnas. Pero hay una cosa en la mezquita de Córdoba que siempre me ha intrigado y nunca se la he preguntado a un musulmán. ¿Se sabe por qué la mezquita de Córdoba es la única del mundo que tiene el minrab, que es donde tiene que mirar todo el mundo para rezar? Está en dirección norte y no está en dirección este mirando a la Meca. Es que son muy locos. Pues es algo común en todas las mezquitas que hizo Abderramán I. Está mirando a Damasco, porque él viene de Damasco. Entonces esa añoranza pues casi pudo más. Y este mirhab, que es el muro de Qibla, el muro de dirección a la Meca, pues tiene esta orientación. Es algo muy, muy, muy curioso. Y como tú bien decías, no ha perdido, Córdoba no ha perdido todavía, la Medina de Córdoba no ha perdido ese encanto. Fue una ciudad donde cuando Europa estaba a oscuras, aquí había un foco de luz absolutamente increíble. Recordemos que aquí vive Maimónides, que después es un médico judío, que después llegará a ser el médico personal del sultán Saladino. Recordemos que el ganador de la Segunda Cruzada y recupera Jerusalén. Pero aquí, en la ciencia islámica, está también Ibn Rus, Averroes, un médico, filósofo absolutamente brutal, adelantado a su tiempo, y se va a topar con otra figura también muy adelantada a su tiempo, que es el místico más grande del Islam, Ibn al-Arabi, o el Sheikh Akbar, es decir, el maestro más grande. Ellos dos se van a juntar aquí en esta ciudad, en Córdoba, en esta mezquita, y van a tener un encuentro. Entonces Ibn Rus
es muy metódico, es muy de cabeza, muy de pensar. Le dice a estamos hablando de que Ibn Rushd podía tener 40 años y Ibn al-Arabi, el místico, podía tener apenas 15. Él dice en sus textos que era imberbe. Entonces Ibn Rushd le dice, sabiendo que es un místico, dice, ¿cómo lo que tú llegas a conocer a través de tu intuición, a través de tu corazón, es lo mismo que yo llego a conocer a través de mi inteligencia? Y el místico Ibn al-Arabi se le queda mirando al filósofo y le dice, sí y no. Y entre el sí y el no, las almas salen del cuerpo y los cuellos se parten. Y en ese momento dicen que Ibn Rushd casi se arrodilla delante de él, porque él había inventado en ese momento, el místico había inventado lo que hoy conocemos como la paradoja, de que las dos cosas pueden ser y no hay ningún problema. Fíjate que Ibn al-Arabi siempre decía, este místico, siempre que rezaba allí en la mezquita de Córdoba, decía, no decía yo voy a rezar, decía voy a poner el corazón por encima de la cabeza. Y eso es realmente lo que pasa con la oración islámica, que cuando te postras tienes la cabeza en el suelo y el corazón, el pecho, está mucho más arriba. Y aquí nos estamos encontrando con una ciudad absolutamente mística, que todavía, como bien te decía Juanje, ha conservado ese legado. Dice que Ibn al-Arabi tuvo una maestra, que era Fátima de Córdoba. Fátima era una anciana de 90 años que se había quedado viuda, era muy pobre y solía comer de la limosna que le daba a la gente. Dice que ella tenía el don de sanar a las personas entonando la primera sura, el primer capítulo que abre el Corán, se llama Al-Fatiha, que significa también el que abre los corazones. Y fíjate qué curioso, ¿no? Que estamos hablando siempre que el Islam ortodoxo es machista y tal, y aquí tenemos que el Sheikh, el sufi, el místico más famoso de todos los tiempos en el Islam, tuvo como maestra a una mujer, a una seija. Y todavía hay seijas en Córdoba, y quiero hablarte de una, porque a día de hoy está viva y todavía incluso la puedes conocer. Está muy cerca, ella vive muy cerca de la mezquita de Córdoba. Cuando coges la calle cuando alcanzas la calle de los judíos y la sigues, te vas a encontrar con la casa sefardí. Es un lugar donde se ha quedado anclada la cultura judía de la ciudad, y a mano izquierda tienes una sinagoga de la época que puedes entrar, es totalmente gratuita. Unos metros más adelante tienes la casa andalusí. Cuando tú pasas a la casa andalusí, te vas a encontrar con esa memoria de aquella Córdoba califal, de aquella Córdoba mística, con una casa con unos agallanes increíbles, con un patio absolutamente hermoso, con el sonido del agua. Y esta casa está regentada por una de las mujeres sufíes, maestras sufíes más grandes que ha dado Córdoba. Y dice, hay un dicho sufí que dice, valga la redundancia, que Dios nunca ha dejado a la humanidad y a las ciudades donde hay sufíes sin nuevos sufíes. Y para mí, que conozco bien a esta mujer, que se llama Salma, y que, como te digo, regenta la casa andalusí, yo creo que ella es la heredera de aquella maestra de Sheikh al-Akbar, de aquella Fátima de Córdoba, porque Salma es Córdoba. Porque tú la estás mirando y estás mirando a Córdoba, y cuando ella está triste, Córdoba está triste, y cuando ella está alegre, Córdoba está alegre. Y allí en su casa se han reunido los místicos islámicos más grandes de este momento. Y tú puedes ir a verla, y tú la puedes saludar, y puedes ver qué es lo que te pasa en el corazón, porque ella nunca rechaza a nadie. Digo, la casa andalusí, si tenéis oportunidad en vuestro viaje, está muy cerquita de la mezquita de Córdoba, casi a 200 metros, pasad a saludarla, porque ya veréis qué ternura. Te aseguro que me vas a pasar ese contacto y vamos a ir ahí. Para que la gente entienda lo que fue el esplendor del Islam en Córdoba como capital del califato, ¿vale? Para que entienda esto. La primera vez que se diseñan máquinas de volar no fue Leonardo da Vinci, fue Infarnás. Y es más,
voló como unos 40 segundos, lo que pasa es que se partió las piernas y se quedó cojo toda la vida. Hizo una especie de ala delta con plumas de águila. La primera vez que un hospital divide los enfermos por categorías, usted está malo del corazón, se pone aquí, malo de los pulmones ahí, usted se ha roto una pierna ahí, lo hizo Averroes, el señor que estaba hablando Manuel ahora mismo. Es un esplendor de ciencia tremendo donde había mecenas, donde había gente que inventaba cosas y gente que los patrocinaba simplemente por el conocimiento, porque era una sociedad tremendamente rica. Ahí cerca se creó otra cosa, por ejemplo, en el siglo IX ya había alumbrado público y alcantarillas. No volvió a haber alcantarillas, o sea, esto tan sencillo como que uno hace popó, tira de la cisterna y se va y no te enfermas, ¿vale? Pues allí se dieron cuenta hace 11 siglos y tardaron 10 siglos otra vez en volver a poner alcantarillas. Igual que desde América llegaron un montón de cosas como los tomates, pimientos, tal, gracias a toda esta civilización llegó el melón, llegó los espárragos, tal, desde Oriente. O sea, fue una cosa que creo que la gente no entiende bien realmente lo que fueron esos 3 siglos de Al-Ándalus. Aparte de crear la ciudad más fastuosa y más increíble de Europa, que fue Medina Tal-Zara, la ciudad de Zara, de la que queda a día de hoy muy poquito. Luego os voy a comentar algo, pero Alejandro Bernal quería comentarle alguna cosa. Y uno de los científicos, de las grandes mentes por parte del Islam, Juanje, en el siglo X, Hassan Ibn al-Haytham, un matemático, un astrónomo, un físico, para algunos un hombre quien sentó los principios de la óptica moderna, probablemente el primer científico que estableció correctamente lo que hoy en día se conoce como la teoría de la visión, que realmente viene y se produce en el cerebro. De hecho, de acuerdo a algunos expertos que han estudiado esta figura de Hassan Ibn al-Haytham, este experto, este científico, quien vivió en el siglo X en la actual Irak, este hombre sería el verdadero padre del método científico, Juanje, anticipándose a muchos científicos que vinieron después de él. Sí, es que esto es muy loco y además es curioso porque, por ejemplo, yo que soy español cuando era niño y soy andaluz y estudié toda mi vida en Andalucía de niño y tal, todo esto no te lo cuentan en el colegio, ¿no? Porque sí, fue una civilización que destruye primero el Islam, ¿no? El Islam, Medina Tal-Zara, la ciudad de Zara, que es la nueva capital del califato, quien la destruye son los almohades, o sea, gente que viene de Marruecos son los que destruyen por sus guerras internas. Y luego vio el cristianismo y los reyes católicos que unifican lo que a día de hoy y crean lo que a día de hoy es España. Pero desde hace unos años ya sí se viene hablando de esto, desde hace décadas, ¿no? Se han creado las rutas de Al-Ándalus muy famosas para fomentar el turismo en la zona y cada vez ya más pues se habla de esto, ¿no? Pues que hubo una ciencia y un conocimiento durante esos 3 siglos que no tenía comparación con el resto de Occidente. Y que en cierto modo, Juanje, creo que tristemente todo lo que ha tenido que ver con la cultura árabe ha sido denostado también en las últimas décadas, pese a ese revival. Quizás se tiene como esa concepción de que es una sociedad hipermachista, Sí, bueno, pero porque la gente que yo creo que no viajan, no ven, pues yo tengo amigos musulmanes, ¿qué te crees? Que levitan por las noches o algo. Sí, personas como todos nosotros. Como yo, pero exacto, sí que su mujer se pone un hijab por una sencilla razón, porque las mujeres en el Islam, muchas mujeres no quieren ser en ningún caso objeto de deseo, entonces simplemente se cubren ya. Exacto. Listo, creo que dice el Corán es que hay que vestir con recato. Yo tengo muchísimos amigos musulmanes, me voy en 3 días a Egipto, el guía con el que estoy, Ahmed Shamid, es musulmán, todos son musulmanes. Aquí hemos traído un sheikh musulmán. Sí, hago negocios con musulmanes, pero ahí efectivamente un rollo mental. Y además incluso la gente ni siquiera entiende que el mundo islámico no es el mundo árabe. El mundo árabe son 22 naciones donde se habla árabe. El mundo islámico es muchísimo más amplio y muchísimo más complejo. La nación donde más musulmanes hay del mundo, Indonesia, no se habla árabe. O sea, para que tengas una idea. Continuamos con Noche de Misterio. Y
Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Y estábamos hablando de esos siglos de esplendor de lo que fue Al-Ándalus, la España musulmana, en la que convivieron cristianos, musulmanes y judíos. Y nuestra tertulia continúa así. Sí, claro, es que fueron 3 siglos que fueron una auténtica locura, gracias a todas estas culturas, al Andalus y lo que pasó en Bagdad y Isfahán, se salvaron los textos de Aristóteles, pero por ejemplo el método de riego del goteo, que a día de hoy otra vez los israelíes empezaron a utilizarlo y luego en medio mundo, todo eso se creó en Al-Ándalus. Realmente fueron una serie de avances increíbles. Esteban Cruz, Al-Ándalus, que tú has estado en Córdoba, Granada, en Sevilla. Sí, y lo que es asombroso, Juanje, es que muchas de esas ciudades que hoy están en España, que fueron el Al-Ándalus, tú las caminas en sus centros históricos y caminas una ciudad igual a las que están en Marruecos, pero ya sin las tiendas, o sea, es volver a estar caminando, son ciudades hermanas, son espejo, y eso es lo bonito que va a vivir alguien cuando las recorra. Si ves, por ejemplo, las Medinas de Marrakech, se parecen muchísimo a ese centro de esas ciudades, ¿no? Incluso las puertas todavía conservan esas entradas. De Córdoba recuerdo, ya que estamos hablando de misterios, recuerdo varias historias de lo que era la mezquita o de lo que es la mezquita. Recuerdo mucho que se habla todavía de duendes que esconden tesoros, hay una historia muy famosa allí. Recuerdo que me decían que había gente que pensaba que todavía había túneles, ¿no? Túneles que conectaban diferentes partes de lo que era la Medina. Recuerdo también de las historias que hablan de torres y de los fantasmas de la que era alguna vez, si no estoy mal, una de las amantes de uno de esos reyes de España que todavía vagaba por ahí y que todavía buscan a aquellos amantes de lo paranormal, ¿no? Pero se nota muchísimo. Lo que a mí me llama mucho la atención es que se camina sobre esas escalas del tiempo en los que a veces uno se pierde. Es como un viaje al pasado. Tienes un pie en un mundo y un pie en otro. Y eso es lo que es fabuloso de caminar en esas ciudades. Tienes un pie en el pasado de estos grandes imperios y un pie en el mundo de la modernidad. Y una última cosa, Juanje. Recuerdo muchísimo que estando en Marruecos y también estando en Córdoba y en estas ciudades, en Marruecos, por ejemplo en Marrakech y en Fez, siempre hay uno que era el barrio judío y hay otro que es el barrio andaluz. Y esos barrios andaluces hoy en día no están allí, son lo mismo, se les llama, pero hoy no es como antes. Los judíos emigraron, se fueron, pero el barrio andaluz o los barrios andaluces eran de los que venían de España y se fueron a vivir allí. Y es sorprendente porque cuando estás allí te sientes en un rincón de España y cuando estás en estas zonas de España te sientes en un rincón de Marruecos. Es impresionante. Eso es muy loco, porque yo que soy, vamos a ver, mi casa, la casa que sigo teniendo en mi pueblo, es de adobe, que tiene más de 1 siglo y medio, ¿vale? Igual que las casas de Fez, pero desde yo que de niño caminaba por el Albaicín, enfrente de la Alhambra, todo el entramado y todo es una auténtica calle igual que las que hay en el norte de Marruecos, ¿vale? Porque todo eso son construcciones bereberes, todo eso de origen bereber. Y es algo fascinante. Y ahora que hablabas de leyendas y tal, yo creo que pocos lugares en el mundo hay famosos por sus leyendas y sus cuentos, como la Alhambra en Granada. El Palacio de la Alhambra que hace Alamar es el que hace que lo construya en siglo XIII, si mal no recuerdo, que tú la ves por fuera, la llaman Alhambra, significa la roja en árabe, porque la tierra, ella está construida, esa fortaleza está construida en un lugar donde antiguamente había un santuario fenicio, en el monte de la Sabica, se llamaba la diosa Natá. Yo he tenido en las manos las piezas fenicias que han salido de las excavaciones de la Alhambra y fue un placer poder tocarlas. Y es curioso porque, bueno, está hecho con el barro de la Sabica, que es un barro muy rojo, por eso se llama la roja, pero por dentro los palacios nazaríes, y la gente que venga a este viaje lo va a ver, o sea, el Patio de los Leones es posiblemente la escultura y arquitectura en mármol más perfecta que se ha hecho en la historia. En medio hay, bueno, pues una fuente que tiene unos leones que quería imitar al mar de bronce, que es lo que había a la entrada del templo de Salomón para hacer
las abluciones, un sitio que te lleva a otra época, a ese esplendor de Al-Ándalus y que, bueno, que es uno de los monumentos más visitados del mundo, es realmente fastuoso. Entonces, por eso esa combinación Córdoba-Granada nos lleva directamente a poder ver todo esto, ¿no? Y ya te digo, es como si estuvieras, como decía Esteban Cruz, ¿no? Como si estuvieras en Marruecos. Hablando de mercados, en Granada la alcaicería árabe se conserva y caminaremos por ella el año que viene, o sea que es una auténtica maravilla. El Corral del Carbón, que era el corral de los granos, que es del siglo XI, se conserva exactamente como estaba, ¿no? Entonces, la clave de esta cultura para llegar a ese nivel, desde mi punto de vista, fue dejar convivir cristianos, musulmanes y judíos, utilizar la ciencia judía, muchas técnicas militares cristianas también para poder defenderse, y una ciencia árabe que en ese momento era realmente maravillosa. Manuel Fernández, ¿querías comentarnos algo? Sí, porque has mencionado el Patio de los Leones, y realmente quien tenga la suerte de ir contigo y visitar la Alhambra, se va a encontrar con que la Alhambra es geometría sagrada, y que cuando entras en la Alhambra lo que hay es un mapa místico que te conduce hasta dónde, hasta el alma. ¿Y cuál es el alma? Ese Patio de los Leones. Haciendo una visita virtual vais a pasar por el Mesuar, vais a pasar por el Patio del Cuarto Dorado, vais a pasar por el Patio de Comares, que todos estos son escalones hacia el cielo, hasta el fondo de tu corazón, y es allí donde vais a desembocar en el Patio de los Leones, porque esto es como si llegaras, si tienes la oportunidad de pasear muy despacio por la Alhambra, viendo todas las letras árabes que hay en su mampostería, que en casi todas te está diciendo Allah es el victorioso, y en algunas otras, en la fuente del Patio del Cuarto Dorado, si tenéis a alguien que hable árabe, algún guía que haya por allí, o incluso algún chico musulmán que os pueda leer la poesía que está a su alrededor, vais a llorar, porque es poesía mística en su pleno esplendor. Y como digo, cuando lleguéis allí al Patio de los Leones, esto es una imagen, un espejo del paraíso. Esos leones están guardando una estatua que ya no está, era una gacela. Esa gacela que estaba sobre los leones era el símbolo del alma. Fíjate, la gacela, el símbolo de lo más puro, estaba encima de lo que es violento. Os vais a encontrar con cuatro pequeños surcos que llevan agua, que son también un espejo de esos 4 ríos que bañaron el paraíso terrenal, que son el Tigris, el Éufrates, el Pisón y el Gijón. Es decir, que cuando tú entres allí, estás entrando en el paraíso. Y si tu alma te deja, debería responder a ese llamado del paraíso. Antes para salir un poco de esta mística, también hay un ciprés en la puerta donde dicen que la sultana tenía sus amoríos con el capitán de la guardia, y es también muy romántico de visitar. Sí, veremos ese ciprés que es famoso, porque luego además el sultán acabó con un montón de gente porque no tenía claro quién se había acostado con la mujer. Los hombres somos así. Sí, la Alhambra está llena de mística. Ten en cuenta que los cuentos de la Alhambra y las leyendas nos hablan de que se intentó reproducir con el Generalife un sitio que llamaban los Jardines de Irem, un lugar sagrado que había en el antiguo desierto del Sáhara. Se habla también de otro sabio, de Ibrahim Ayub, que era de origen egipcio y que era un asceta que vivía en la Sabica y que sería el arquitecto de la Alhambra, intentando llevar esa mística que tú has comentado cuando vas caminando por dentro. Yo la Alhambra, claro, no sé cuántas veces la he visto, la habré visto como 20 veces. Soy granadino, nací a 500 metros de la Alhambra y es realmente una maravilla. Todo en torno a la Alhambra es pura mística. Fíjate que por debajo sale un río que es el Darro, que viene de la palabra oro, dauro, porque todavía a día de hoy hay gente que saca un poquito de oro del río. Y además hay que decir que la Alhambra no era una fortaleza per se sin más. Cuando tú entras a la Alhambra, y ya se lo enseñaré a la gente, veréis una mano
mano de Fátima, y una llave, la llave del conocimiento, y es que el cardenal Cisneros, cuando cayó en la ciudad de Granada, quemó miles y miles de libros que había en la biblioteca de Alhambra, que se calcula que era la biblioteca más importante de toda Europa en la Edad Media. Ahí se guardó un conocimiento que por desgracia se perdió. Entonces, una historia, bueno, que a mí me fascina, soy granadino, y el otro día, a título de curiosidad, me hice los análisis estos genéticos, saber de dónde venía mi genética, yo pensando que era un tipo muy, muy cosmopolita, que mis ancestros, un carajo, soy un 97,8% andaluz, 1% judío que nací y un 1% africano, o sea, soy más andaluz que el recarajo. Esteban Cruz, ¿querías comentar algo? Sí, que realmente es una experiencia increíble entrar a la Alhambra. Es algo como ha hecho Manuel y como ha dicho Juanje, que le cambia a uno la vida. Ustedes, pues voy a hablar aquí, ya no voy a hablar de datos, sino de mi propia experiencia, lo voy a decir así. Cuando tú entras allí, uno piensa, esto va a ser un palacio turístico más. Aquí en España hay un palacio en cada pueblo, que es real, hay un palacio en un castillo, una fortaleza, hay alguna construcción medieval. Tú piensas que vas a encontrarte con algo así, pero no, es diferente, porque como ha hecho Manuel y ha hecho Juanje, cada rincón está hecho de algo místico. Cada vez que pasas esas puertas, esos portales que hay allí, es como si entraras cada vez a otro espacio cada vez más profundo, ¿no? Y la geometría que está sobre allí, sobre el suelo, las líneas que convergen, que van hacia lugares y en ángulos que uno dice, Dios mío, ¿esto qué es? Empiezan como a tenerte y llevarte a una experiencia no solo exterior, sino interior. Y eso es lo que a mí me asombró de la construcción. Y lo que me asombra de la construcción es que cada vez que das un paso dentro de la Alhambra es como si siguieras caminos. Es algo muy raro, porque se dibujan sobre el suelo, se dibujan en las paredes y también hacen parte de la geometría de los mismísimos corredores y la luz, cómo se proyecta. Entonces, quien entre a la Alhambra va a vivir una experiencia también mística, espiritual, sea quien sea, de la religión que seas. O sea, puede ser pastor de los testigos de Jehová o puede ser ateo, pero hay una experiencia espiritual con caminar esos espacios y eso a mí me asombró, no sé, me pareció impresionante. Es que así se diseña porque, por ejemplo, los azulejos y las formas geométricas que inspiran a M.C. Escher, al pintor, cuando va a la Alhambra, porque hace que las paredes no tengan ni principio ni fin, dando pie a un espacio místico que permita conectar tu alma con el más allá. O sea, ese misticismo sí está pensado cuando se hace la Alhambra y es única en el mundo por eso. Manuel. Yo quería que viajásemos un momentín, solamente un momentín, y después volvemos al Andalus, que viajemos a Egipto, porque hay un mito que a mí me encanta, que creo que también os va a encantar a todos nuestros oyentes y a vosotros. Y es que todos recordemos que Osiris fue asesinado por su hermano Set y fue descuartizado en 42 partes. Esas 42 partes fueron enterradas en 42 nomos, provincias de Egipto, en tanto que Isis, su mujer, tuvo que ir reuniendo las partes de Dios que se habían desunido para ir recomponiéndolo. Isis es una analogía del alma humana. Lo que te está diciendo esta metáfora, esta parábola egipcia, es que Dios no está circunscrito en ningún lugar, en ninguna religión, en ningún sitio, sino que tienes tú como buscador, como alma, como Isis, tienes que empezar a buscarlo y a juntarlo, y tienes que buscarlo en todas las religiones, en todos los lugares, en todos los sitios. Y uno de estos sitios puede ser precisamente la Alhambra, porque ahí cuando entras quizás encuentres una parte de ese Osiris y quizás tu alma como Isis empiece a cantar y entonces cambies. Quería comentar también que estamos viviendo en una época, la que estamos hablando de Al-Ándalus, donde la mística era tan absolutamente increíble que te encontrabas con personajes tan altos en rango espiritual que en el mundo musulmán
son exponentes. Sin embargo, para nosotros que somos españoles, incluso en América Latina tampoco lo vamos a conocer, en el Magreb, en África, son absolutamente increíbles. Y uno de ellos es Sidi Abu Medián de Cantillana, de Sevilla, uno de los maestros místicos más increíbles de todos los tiempos, que cuando tú empiezas a leer su vida y cuando empiezas a leer sus obras y sus palabras, empiezas a llorar como un niño. Y te cuento una pequeña anécdota de este hombre, para que veamos su nivel espiritual. Dice que este hombre, Sidi Abu Medián de Cantillana, de Sevilla, dice que todos los días se retiraba en meditación a un bosquecillo, y que cuando entraba en este bosquecillo había unos cachorrillos y una gacela que lo seguían y empezaban a jugar con él, le tiraban de su ropilla, en fin, que jugueteaban con él. Este hombre, un día, antes de entrar en ese bosquecillo, pasó por el mercado y una persona le dio un dinero que le debía. El hombre Sidi Abu Medián se guardó el dinero en su chilaba y entró en el bosque, y de repente notó que esos perrillos y esa gacela huían de él, se acercaban, lo olisqueaban y salían corriendo. Y él se preguntó, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado entre ayer y hoy? Yo no he hecho nada, sigo siendo el mismo, he hecho mis abluciones, he hecho mi ayuno, he hecho mis oraciones. Lo único que había cambiado era que llevaba encima esas monedas. Él se llevó las monedas también a la nariz, las olió y olían, tenían un olor absolutamente nauseabundo. Enseguida las tiró al río, y en el momento en que tiró esas monedas, los cachorrillos y la gacela volvieron a ser juguetones. Desde ese momento este hombre abrazó la pobreza más absoluta y jamás quiso tocar nunca en su vida el dinero. Qué historia tan bonita, Manuel, porque lo que nos hace humanos no es el dinero, sino lo que llevemos en el corazón. Y eso me parece tremendamente maravilloso. Recomendadísimo tu libro, Sufismo desde el corazón, que ahí vais a encontrar muchas más historias como las que nos acaba de contar Manuel ahora mismo. Y estamos ya llegando al final, así que Esteban Cruz, amigo, tu conclusión, tu cierre de este embrujo del Sáhara que llegó hasta Europa gracias al Andaluz. Juanje, realmente la experiencia de estar en el desierto del Sahara no la puedo describir. No puedo decirlo, hay que vivirlo. Y esa es mi invitación a todos los que nos están escuchando. Todo lo que hemos narrado, todo lo que hemos contado es parte de experiencias de cada uno, de lo que viene de la historia. Y recuerdo todavía esa frase que dijeron aquellos marroquíes que me encontré en medio de la noche estrellada, fulgurante, gigantesca del desierto, que ustedes tienen que vivir, los que os escuchan alguna vez deben vivir, y es que cuando uno ve la noche del desierto, uno es el universo que se contempla a sí mismo. Los invito a que vivan eso alguna vez, una sola vez, por lo menos una en la vida. Les juro que van a ser personas diferentes. Eso es lo que les quiero contar. Esa es mi conclusión. Esteban Cruz, amigo, tu canal de YouTube, Historias Paranormales con Esteban Cruz, tus redes sociales. Sí, el canal de YouTube que tenemos se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Ahí van a ver al maestro Juan Jesús Vallejo, ahí lo pueden ver. Hay un video espectacular con él hablando de tecnología oculta. Ustedes escriben en YouTube Historias Paranormales con Esteban Cruz. También encuentran uno con un video con Alejandro Bernal, para que lo vean también, miembro también de Noche de Misterio, hablando de reencarnación. Muchas gracias. Y me pueden encontrar a mí también en todas las redes sociales como @cruzescribiente, y buscan ahí mis libros, Expedientes X Colombia y otros más. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti, Esteban. Muchísimas más gracias, hermanito. Manuel Fernández, amigo, tu conclusión, tu cierre y por qué debería comprarse la gente tu libro, El Sufismo desde el corazón. Repito, lo tenéis en Amazon. Bueno, la gente, yo quiero regalarle a nuestros oyentes un poema de Ibn al-Arabi que a mí siempre me ha encantado. Y empezamos, abro comillas: hubo un tiempo en el que rechazaba a mi prójimo si su fe no era la mía. Ahora mi corazón se ha convertido en un recipiente para todas las formas. Es un prado para las gacelas, es un claustro para los monjes cristianos, es un templo para los ídolos, es la Kaaba para el peregrino, es la tabla de la Torá y son los versos del Corán. Mi religión es el amor.
Da igual a dónde me lleve su caravana. El amor es mi camino y mi fe. Pues estas son las palabras de Ibn al-Arabi. Yo estuve en su tumba en Damasco cuando el señor Bush decía que no se podía caminar ni por Siria, ni por Irán, ni por Corea del Norte. Yo estaba caminando por Siria y estaba en su tumba. Y podéis encontrar esto y mucho más en mi libro Sufismo desde el corazón, pero no hace falta que os compréis mi libro. Yo preferiría que fueseis con Juanje a estos viajes, que como decía nuestro compañero, que pudieseis, Esteban, que pudieseis vivirlo, que pudieseis sentirlo, que pudieseis amarlo como nosotros lo amamos. Y me despido con una frase que me encontré en un consejo que me dio un muerto en un cementerio de Irlanda, porque allí caminando entre las lápidas, entre las tumbas, me llamó la atención el mensaje que decía una de ellas, y me decía: oh amigo, tú que estás vivo, vive intensamente hasta el último día de tu vida. Vive. Qué bonito, amigo. Muchísimas gracias. Tremendamente feliz de haberos tenido aquí a los dos. Y nada, hay que seguir viajando y seguir soñando, que jamás nadie nos quite esa felicidad y esa parte de nosotros mismos. Hasta muy prontito, amigo. Muchas gracias. Un abrazo. El sufismo. Y tengo ganas de leerme ese libro, El sufismo desde el corazón, de Manuel Fernández Muñoz, una corriente islámica, la corriente más mística de la islámica, la corriente además más abierta del Islam, que nace en Turquía y que se expande por todo el mundo musulmán, y que en Al-Ándalus fue también bastante importante, ¿no? Curioso todavía que haya incluso escuelas de sufismo o personas que practican el sufismo en Andalucía, como es el caso de Manuel o la señora que nos hablaba en Córdoba. Y es que, bueno, pues fue todo un mundo que se desapareció y se perdió. Hablaba antes durante el programa sobre Madinat al-Zara, sobre la ciudad de Zara. Tú imagínate lo que fue esto en el siglo IX. Abderramán III, como la capital había crecido mucho, Córdoba, quiso hacer una capital nueva, y entonces se subió a una colina y hizo que se cortaran todos los árboles y todo lo que se veía desde la colina, y plantó almendros. Porque los almendros, cuando llegan en floración, veías todo de color blanco y rosa, lleno de flores. Esa ciudad se estructura de forma que en la parte de abajo viven los campesinos para poder estar cerca de las tierras que labraban y tal. Ese es el primer piso. El segundo piso es la primera ciudad en Europa que se construye y que se hace así, con toda una planificación urbanística del carajo. El segundo piso de esa colina estaban las casas de los militares y de los artesanos, y además el mercado artesanal. El mercado de fruta y verdura estaba abajo. Arriba era para comprar desde joyas hasta ropa, hasta cualquier otra cosa. Y el tercer escalón, el más alto, era el palacio del califa, de Abderramán III, que dicen que era, bueno, o sea, súper espectacular. Imagínate si alguien de Europa venía a verlo y llegaba en la época de floración de los almendros, veía un manto de flores blancas y rosas y en medio la colina. Wow. Si subía arriba, en el palacio, en la sala donde recibía a la gente, y esto no se sabe porque está en los textos, pero como se destruyó no se sabe cómo era. La arquitectura islámica que ve la gente, por ejemplo, en la Alhambra y tal, que es el palacio musulmán más fastuoso del mundo, es una auténtica locura, está hecha como para disimular la estructura del edificio, para que dé la sensación como de que está flotando, ¿vale? Y este tipo ya en Madinat al-Zara rizó el rizo. En esa sala hacía que entrase la luz por huecos que había en el techo con cristales de colores para que entrase luz de colores, y en una parte de la sala había una piscina de mercurio, o sea, un balde de mercurio bastante, no podía ser tampoco tan enorme. El caso es que en ese balde de mercurio daban muchas luces, y entonces a una palmada suya una persona movía el mercurio y parecía que la sala estaba girando porque las luces giraban. Wow.
sea, una locura. Un ingenio tremendo. Un ingenio tremendo, pero que se perdió. No sabemos exactamente cómo fue, tenemos los textos y tal, pero nada. Alejandro Bernal, tu conclusión y tu cierre, amigo. Juanje, fascinado con el legado de la cultura de Al-Ándalus, con los grandes enigmas del Sahara. Recuerdo mucho lo sofisticados que eran los astrolabios que legó Al-Ándalus. Qué pasada, tío. Media, Juanje, de los más sofisticados de la Edad Media y hasta nuestros días, Juanje. Yo creo que siguen desconcertando a los científicos. La Sairya, también por parte de los árabes, una especie de herramienta que utilizaban con grafismos árabes, con los dibujos de algunos astros celestes bastante interesantes, que fue de hecho el precursor de lo que hoy en día se conoce como la Ouija, pero en los antiguos árabes, Juanje, lo utilizaban, era como un método para en este caso calcular los movimientos de los astros. Muy interesante eso. Y un señor al que le tenía mucho miedo, Juanje, Al-Juarizmi, un matemático supremamente famoso, a quien yo le tenía pavor porque salía en la portada del álgebra de Baldor, un tipo que causaba auténtico terror a los que no nos iba muy bien en la matemática, pero gracias a esa cultura tenemos el álgebra, tenemos una concepción bastante avanzada de lo que son las matemáticas, todos estos legados de esas culturas, Juanje, que florecieron en el Sahara de Al-Ándalus y todo este mundo maravilloso que estuvimos visitando en este episodio. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram, en @alebernalpress con @s. Cuando estaba en Argelia, recuerdo un día que estaba en un ued, en un cauce seco de un río, estaban abrevando unos camellos y había un señor muy mayor y bueno, pues tenía artrosis en las manos y yo pues tenía antiinflamatorios y le puse. Y recuerdo que me dijo el tipo una frase que nunca olvidaré. Me dijo: la casa es la tumba del que vive, porque era nómada. Y viajar y conocer y entender otros mundos y otras culturas creo que nos enriquece. Y hablar de ellas, como hacemos ahora aquí en este programa, creo que hace también que la gente sea no solo más afable o más amable, sino que además abramos nuestras mentes y entendamos que hay otras sensibilidades culturales en el mundo, tan importantes o más que la nuestra. Sean felices, viajen, lean mucho y empápense de otras culturas. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.